Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan bien? Pónganme en el chat si se escucha bien, si se ve bien. Se escucha bien, me dicen, perfecto. Bien, bárbaro. Bueno, eh, acá empezando una nueva clase en este formato que cada vez odio más. Les puedo asegurar que es bastante feo no poder verles las caras, no poder interactuar con ustedes, aunque sea visualmente. Es bastante feo, les puedo asegurar. Hablarle a un pedazo de plástico es horrible. Pero bueno, es lo que tenemos. Hoy, 12 de mayo, vamos a comenzar con la clase. Hoy, para los que somos fanáticos de los Simpsons, es un día importante porque es cumpleaños de Homero Simpson. Detalle nomás, pero bueno. Me acordé hace un rato, así que les agradezco que me están transmitiendo buenas sensaciones, buenas ondas. Sí, esperemos que termine pronto esto. Ya vamos a tratar de empezar de la mejor manera posible, en la normalidad, como se dice ahora. Va a ser difícil, pero bueno, veremos cómo lo hacemos. Una cuestión que, esto lo digo, se lo puedo decir a cualquiera de mis alumnos, es que todos tenemos que tener cierta tranquilidad, más allá de que no nos guste este formato y que, bueno, es lo que tenemos que hacer, pero sobre todo tranquilidad. Yo sé que muchos de ustedes están un poco ansiosos en el sentido de que quieren saber cómo va a seguir esto, cómo se va a evaluar, qué, bueno, son todas cuestiones que se están planteando. Eh, pero bueno, veremos en breve, seguramente tendremos novedades al respecto. En relación a nuestra cátedra, básicamente, lo que siempre les decimos, vayan tratando de tener las lecturas al día, de, de aprovechar estos espacios, pónganle el nombre que quieran, para preguntar, ¿sí? Estábamos ahí pensando que quizá hagamos una transmisión así parecida a esta, pero solamente a los fines de responder preguntas, ¿sí? Que ustedes, tipo metralleta, empiecen a preguntar y bueno, yo les vaya respondiendo, siempre hablando de los teóricos, ¿no? Esa sería una posibilidad como para que ustedes se vayan sacando dudas y cuestiones que puedan surgir de la lectura de los textos y demás. ¿Eh? Nosotros ya quedamos con las auxiliares que en el transcurso de esta semana, nosotros hoy vamos a cerrar lo que sería teoría social de Marx y, y la idea es que las auxiliares van a subir a los distintos grupos una especie de guía de lectura de los textos del teórico. Como estamos haciendo con los prácticos, también una guía de lectura para los teóricos. Como siempre les digo, las guías de lectura son a los fines de ayudarlos a ustedes con la lectura, nada más, no son trabajos que tienen que entregar y nada por el estilo. ¿Eh? Por eso recomendamos que, bueno, ustedes puedan utilizarlas como un insumo, una herramienta que les permita una mejor comprensión de los temas y los textos. Entonces, bueno, repasando, la idea es esa, que en esta semana, en el transcurso de esta semana, se les va a subir un, una guía de preguntas, de consignas, así básicamente, para que ustedes puedan trabajar los textos sobre marxismo. Nosotros, ¿cuál sería la hoja de ruta por ahora? Cerrar teoría social de Marx hoy y la semana que viene comenzar con Max Weber, que es un tema diferente, que no sé si les puede llegar interesar mucho, no porque no sea interesante básicamente, pero es un poco más complejo quizá que Marx. Marx es un poco más sencillo, más fácil quizá llevarlo a ejemplos concretos para que ustedes lo interpreten más fácil. Con Weber es un poco más complejo eso. Pero bueno, es lo que tenemos que darlo, así que vamos a
trabajar. Empezaríamos con Weber la semana que viene, 2 o 3 clases nos llevaría todo lo que es Max Weber. Y después daríamos la última parte ya, las últimas clases, daríamos lo que sería Estado, teoría del Estado, concepto del Estado y alguna otra cuestión. Eso sería lo que nos queda. Con respecto a la evaluación, ya les dije, por las dudas los que se están sumando ahora, vamos a esperar un poquito más, a tener algunas certezas en cuanto a las posibilidades que tengamos, que podamos dentro de este esquema particular. Y bueno, les comunicaremos, como siempre les digo, con el suficiente tiempo para que ustedes se puedan preparar bien. Así que bueno, después también, en función de algunas inquietudes de algunos de ustedes en relación al tiempo que yo solía dejar esta clase en línea para que los que no pudieran entrar hoy la puedan ver, lo vamos a extender hasta el lunes, o sea, casi de clase a clase básicamente, porque hay mucha gente que ya empezó a trabajar ahora y bueno, durante la semana se le hace difícil poder o participar del vivo o después mirarla en algún momento, porque si van a trabajar, cuando vuelven a su casa, lo que menos ganas tienen es de escucharme a mí 1 hora y media. Entonces, eso es entendible, así que vamos a dejar que el fin de semana también esté disponible la clase para aquellos que durante la semana están un poco más complicados con los tiempos. Bueno, a ver, voy a mirar un poco el chat. Muchos saludos. Bueno, acá un poco lo que dice Leilén con respecto a la guía de preguntas y demás. Ustedes pueden, si tienen inquietudes, pregúntenle a la sociedad, a los profes, pregúntanos. Yo no tengo problema. No digo que voy a responder enseguida porque tengo varias cátedras, ninguna tan grande como esta, pero tengo varias cátedras. Pero bueno, les iremos respondiendo a la medida de las posibilidades y bueno, eso, básicamente. Bueno, así que, insisto, aprovechen esta situación de virtualidad que quizá por un lado nos aleja, pero por otro lado nos puede acercar un poco más en algún sentido. Ustedes sabrán a lo que me refiero. Aprovechen eso porque les puede servir para el entendimiento de la materia, que es el objetivo final de nosotros, que ustedes entiendan la materia y la aprendan. No que la prueben y pasen a otra cosa. Nuestro objetivo es ese. Acá dice Michelle, ahora pueden subir también todos los textos que vamos viendo. Sí, eso, si ustedes quieren, ahora yo les voy a decir, les voy a enumerar los textos de Marx. El primero fue prólogo. Esperen un cachito que estoy escribiendo los nombres de los textos. Este es el más largo. Ese es el primero, el segundo fue López. López, nociones básicas del marxismo. Después otro texto de Marx que fue Trabajo asalariado y capital. Y por último, que es un poco lo que estamos viendo desde la clase pasada, Giddens, la moderna teoría social. Bueno, ahí yo enumeré, son 4 textos. Texto de Marx, prólogo a la contribución a la crítica de la economía política, el primero. El segundo texto que vimos es el texto de Ernesto López, Nociones básicas del marxismo. El tercer texto es también de Marx, Trabajo asalariado del capital. Y el último texto que trabaja marxismo es texto de Giddens, que vimos la moderna teoría social, ¿sí?
que es el texto que empezamos a ver la semana pasada y que vamos a culminar hoy. Básicamente esos serían los textos de marxismo y del teórico que estuvimos viendo. Bueno, a ver, vamos a retomar un poquito lo que desarrollamos la última clase. La última clase nosotros estuvimos viendo, empezamos a ver lo que sería la dinámica del capitalismo como la estudia Marx. ¿Sí? Es decir, bueno, a ver, cómo funciona el modo de producción capitalista básicamente. Y haciendo las aclaraciones que siempre hago, las vuelvo a hacer por las dudas. Primera cuestión, Marx escribió a mediados del siglo XIX, por lo tanto tenemos que adecuarnos a esa época. La segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta, nosotros estamos viendo las cuestiones más esenciales, digamos el núcleo vital, si se quiere, desde la perspectiva marxista de cómo funciona el capitalismo. Hay un montón de cuestiones que obviamente nosotros más o menos sabemos, que nosotros no estamos evaluando aquí, porque en realidad nos centramos básicamente en las cuestiones puntuales de la dinámica del capitalismo puntualmente. Por lo tanto, hay un montón de aristas y de cuestiones que quedan afuera, obviamente. ¿Sí? Eso va a ser obvio. O sea, atendiendo estas cuestiones, la idea es que pensemos cómo Marx analizó el modo de producción capitalista, y es más, nosotros estamos viendo una partecita nomás de lo que Marx planteó en sus estudios, Marx y Engels, ¿sí? Siempre a pobre Engels lo dejamos afuera y también aportó mucho. O sea, nosotros estamos yendo a las cuestiones más elementales, ¿sí? Esas son cuestiones que tienen que tener en cuenta. Por eso cuando yo a veces explico un tema y ustedes me empiezan a plantear como situaciones actuales, a veces lo que yo digo se puede aplicar a un ejemplo actual y es lo que yo hago para que ustedes lo entiendan, pero a veces no, porque la actualidad es mucho más compleja y tiene otras cuestiones que hace 150 años, cuando Marx estaba escribiendo, no había. Por lo tanto, toman en cuenta esas cosas, ¿sí? No se compliquen más de lo que ya tiene la propia complicación que puede llegar a tener el texto. No le den más vuelta de lo que el texto está diciendo, ¿sí? Bien, dicho esto, nosotros la semana pasada estuvimos viendo algunos conceptos trascendentales, concepto de plusvalía. Era la plusvalía básicamente el trabajo excedente que realizaba un obrero en la fábrica o donde sea. Ustedes se acuerdan que dijimos, un trabajador que trabaja 8 horas, supongamos, poniendo un ejemplo, la mitad de ese tiempo produce el equivalente a su salario. Es decir, produce los bienes necesarios para vivir él. Y el resto del tiempo, es decir, las restantes 4 horas que trabaja, es excedente que se apropia el capitalista. Ese excedente es la plusvalía. ¿Sí? Entonces aparecen, a partir de acá se abren dos cuestiones. La primera, una sería la plusvalía absoluta, la relativa, plusvalía relativa. ¿Qué sería la plusvalía relativa? Extiendo la jornada de trabajo. Entonces, tenemos una persona que trabaja 8 horas. De esas 8 horas, la mitad del tiempo, es decir, 4 horas, el trabajador produce el equivalente a lo que necesita. Las otras 4 horas es excedente que se apropia el capitalista. ¿Sí? Es decir, la plusvalía ahí es de 4 horas. Si yo extiendo la jornada laboral de 8 horas a 10 horas, lo que estoy haciendo es que la plusvalía, en vez de ser de 4 horas, sea de 6 horas. Es decir, extendí la plusvalía 2 horas más. ¿Por qué? Porque alargué la jornada de trabajo. Y después está la plusvalía absoluta, que sería en la misma cantidad de tiempo, es decir, en las 8 horas, tratar de que la plusvalía sea más tiempo. Les doy un ejemplo. Tengo un trabajador que trabaja 8 horas. 4 horas equivale a su salario y a los bienes que necesita. Es decir, trabaja para, entre comillas, para él. Las otras 4 horas es excedente que se apropia el capitalista. Bien. Si yo mejoro la tecnología de la empresa, la distribución del trabajo, etcétera, 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 y
en vez de su salario equivaler a las 4 horas, empieza a ser de 3 horas o de 2 horas, porque en las 8 horas antes fabricaba 10 mesas y ahora fabrica 20 mesas. Entonces, ahí no extendí la jornada de trabajo, sino lo que hice es, en el mismo tiempo, mejoré lo que se llama la productividad. Es decir, el capitalista introdujo mejoras, transformaciones, cambios, que permiten que en esas mismas 8 horas se produzca más. ¿Sí? Por lo tanto, ahí incrementó su plusvalía. ¿Mm? Pero siempre dentro de las 8 horas. ¿Tá? Esas serían las dos formas tradicionales de incrementar la plusvalía. Extender la jornada de trabajo o incrementar la tecnología, básicamente, para que en ese mismo tiempo se produzca más. ¿No? Bien. De la mano de la plusvalía está nuestra amiga ganancia. Ahí está, justo Estela Maris hace una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ganancia y plusvalía? Y ahora la vamos a explicar. Lo bueno, Estela, es que sabés que no son lo mismo. Eso ya es un buen paso, es el primer paso. El primer paso es saber que no son lo mismo. ¿Sí? Ganancia es una cosa y plusvalía es otra. Ahora, dice Marx, la plusvalía es la fuente de la ganancia, básicamente. Yo no traje mi obra de arte que les exhibí ayer, pero les hago la fórmula. Esperen que descubra este teclado. Ahí está. Fíjense que ahí puse la formulita. Ganancia es igual a plusvalía sobre, dividido, capital variable más capital constante. Ahí tenemos el capital variable, que era el salario. Y capital constante, todos los otros gastos que hace el capitalista. Materia prima, maquinaria, energía, etc. Capital variable. A ver, vamos a ponerlo. Bien, Claudio. Me enloquecen estos silencios mientras escribo, pero bueno. Me he quedado dos cosas a la vez, no puedo hacer muchas veces. Ahí está. Fíjense que yo les puse capital variable más capital constante, ambos, ¿sí? Ambos son lo que se llama la composición orgánica del capital. ¿Eh? Yo les tiro esto porque seguramente en alguno de los textos va a aparecer y por ahí no lo explican. El texto de Iden está explicado, pero por las dudas se los aclaro igual. ¿Sí? Los dos capitales, el variable y el constante, sumados, hacen lo que se llama la composición orgánica del capital. ¿Qué es lo que tiene que desembolsar el capitalista para que funcione una fábrica, básicamente? Ya mirando la fórmula, Ulises, ya mirando la fórmula, ya se dan cuenta que ganancia y plusvalía son cosas distintas. Si la ganancia es el resultado de esa cuenta matemática, es la plusvalía dividido el capital variable más el capital constante. Lautaro dice, entonces se puede decir que en la plusvalía absoluta se hace una mejora en el capital. Exactamente, diste en el clavo, Lautaro. Así es. Incrementar la plusvalía, es decir, cualquiera de las dos formas, Ulises, cualquiera de las dos formas de aumentar la plusvalía, vuelvan a mirar la fórmula. Cualquiera de las dos formas para aumentar la plusvalía, o invierto capital variable, porque si yo hago trabajar más horas a los trabajadores les tengo que pagar más, o invierto en tecnología, es decir, en capital constante o en materias primas, lo que sea, para abaratar los costos y que tener más rédito, entonces estoy invirtiendo en capital constante. ¿Sí? ¿Cuál es la lógica, diría Marx, del capitalismo? ¿Hacia dónde tiende a ir el capitalismo? El capitalismo tiende a ir incrementando los costos en capital constante y al mismo tiempo, como contrapartida, bajar los costos de capital variable. ¿Sí? ¿Por qué? Básicamente por dos razones. La primera, si una máquina me reemplaza personas, me conviene comprar la máquina. Porque la máquina trabaja más horas, me sale más barata, a la larga me va a salir más barata, no está metida en sindicato,
no se enferma, no falta nunca, ¿sí? Pero por otro lado, hay otra cuestión que yo creo que no la mencioné en la clase pasada y que también es importante, Luis. Que a medida que avanza la mecanización, esto es lo que planteaba Marx, después pasó, en parte sí, en parte no. A medida que avanza la mecanización, a medida que avanza la tecnología, es probable, diría Marx, que se vaya a necesitar obreros con menor formación. ¿Sí? Vayamos a un ejemplo bien básico. Pensemos en una carpintería que fabrica muebles. Pensemos en obreros que cortan con el serrucho, lijan, pintan, clavan, pegan, etcétera. Hacen todas las tareas que hace una carpintería para hacer una mesa, una silla, lo que sea. Bueno, ahora pensemos que gran parte de esas tareas las hace una máquina, donde el trabajador lo único que tiene que hacer, estoy llevando un ejemplo burdo, pero para que se entienda. El trabajador toca un botón y listo, se corta la madera, se lija, hace casi todo. Una cosa es saber serruchar, saber lijar, saber pintar, saber acomodar un mueble, y otra cosa es apretar un botón para que la máquina funcione. ¿Mm? En un caso necesito un perfil de trabajador y en otro necesito otro. En el segundo caso, en el caso de apretar el botón nomás, voy a necesitar un trabajador menos calificado. Y si ese trabajador está menos calificado, ustedes recuerden que esa fuerza de trabajo de ese trabajador es menos costosa que la del otro. ¿Por qué? Porque tiene menos tiempo de trabajo en su interior. ¿Se acordarán de eso? Por lo tanto, si yo incremento la tecnología y la mecanización, probablemente vaya un proceso de que los trabajadores sean los trabajadores capacitados sean menos requeridos que los otros. Entonces, se dan dos variables. Bajo el capital variable, ¿por qué? Porque los salarios van a ser más bajos y porque además voy a necesitar menos trabajadores, pero subo el capital constante, es decir, gasto más dinero porque tengo que comprar las máquinas. Pero en el proceso, en el tiempo, salgo ganando. ¿Se entendió esto que expliqué? Háganme preguntas por la duda. Me dicen que se entendió. Bueno, fantástico. Bien, entonces, a ver. Este proceso que estoy planteando, a ver, bueno, Vicente habla del eje. Ahora vamos a ir sobre ese tema. Ustedes si miraron o estuvieron mirando el texto de Giddens, fíjense que hay dos conceptos. Uno es la concentración del capital. La concentración del capital, ¿qué sería básicamente para Marx? A veces las traducciones y eso nos ha llevado a malinterpretar algunas cosas y a veces hasta yo debo haber usado mal el término muchas veces. Pero estrictamente, la concentración de capital, ¿qué sería? Esto que hablábamos recién. Es decir, el proceso por el cual el capital va hacia procesos de mayor mecanización, de mayor tecnología, de una distribución del trabajo más mecanizada, más científica, Taylorismo, Fordismo, por ejemplo, ¿no? Es decir, van hacia procesos donde la inversión de capital es cada vez mayor. Les doy un ejemplo. Pensemos en la industria del automóvil. Y siempre repito ejemplos bien burdos, hago para que se entienda. La industria del automóvil. Cuando el automóvil se inventó, una persona que tuviera conocimientos de mecánica, la posibilidad de comprar un par de fierros y demás, podía armar un auto de similares características a las que el mercado ofrecía en ese momento. ¿Sí? Es decir, básicamente
podía hacer algo parecido. Hoy pensemos la misma situación. Una persona que quiere hacer un auto en las mismas condiciones que el mercado ofrece un auto. Es imposible. O sea, tiene que poner una fábrica de autos, básicamente. No lo puede hacer en su casa. ¿Por qué? Porque la industria automotriz, como un montón de industrias, ha ido hacia una concentración de capital. Es decir, para fabricar un auto hoy, un auto de los que el mercado ofrece, de lo que no estamos, se sigue pudiendo hacer un auto en una casa. Digo, se entienda esto. Pero si yo quiero hacer un auto y que el auto ese sea parecido a los autos que se usan, hoy no puedo. ¿Sí? Y si lo pudiera hacer, lo podría hacer, pero y lo quiero vender, lo tengo que vender mucho más caro y además va a ser un auto mucho más anticuado de los que se usan ahora. No sé si se entendió el ejemplo de cómo una industria como la automotriz fue un proceso de concentración del capital. Es decir, para poner esa industria hay que poner mucho dinero, muchísimo dinero. ¿Se entendió? A ver, pongan preguntas o a ver si entendieron. No me hagan extender estos silencios que me enloquece. A ver, Florencia dice que por ahí no entendió bien. Bueno, Milena, Mile, que no sé si es Milena o qué nombre. Bueno, a ver. Las fábricas, algunos no entendieron. Bueno, ahora lo vamos a repetir de nuevo. Las fábricas de cualquier cosa, de lo que sea, comienzan con obreros y máquinas, básicamente, o herramientas, si ustedes quieren. A medida que el tiempo va pasando, por la competencia que hay entre los capitalistas, ¿qué hacen los capitalistas para que la gente les compre a ellos? Tratan de vender más barato, básicamente. Pero para poder vender más barato, ¿qué tienen que hacer? Tienen que producir lo mismo en menos tiempo. O producir más en el mismo tiempo. Son las dos opciones. ¿Sí? Entonces, a ver, yo pongo una fábrica de muebles. Pensemos principios del siglo XX. Se pone una fábrica de muebles con una tecnología de ese momento. Y hay otro capitalista y hay 10 más que hacen lo mismo que yo. Entonces, arrancamos todo más o menos parecido, con las mismas máquinas, con la misma cantidad de empleados, pero hay uno que puede mejorar un poquito el precio por alguna razón, lo que sea, y empieza a vender más barato. Entonces, ¿qué hago yo, capitalista, para competir contra otro? Trato de invertir en maquinaria para que mi producto sea más barato que el de al lado. ¿Sí? Bien, entonces invierto en maquinaria y ahora soy yo el que vende los muebles más baratos. Entonces el otro me va a copiar y va a hacer lo mismo. Va a invertir en maquinaria, ¿para qué? Para ofrecer su producto más barato que el mío. Y esto es una carrera, donde se va invirtiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. En esa carrera, lo vamos a retomar dentro de un ratito, van cayendo algunos corredores, algunos capitalistas, y van quedando otros. Y los que van quedando son aquellos que pudieron invertir mucho en tecnología. Entonces llega un momento que viene otro de afuera y dice, bueno, yo quiero poner una mueblería. Bueno, para poder pelearle a ese capitalista va a tener que invertir muchísimo más. ¿Se entendió un poco la idea? Es decir, es un proceso. Ese proceso se llama concentración del capital. Es decir, en la mayoría de los rubros se va concentrando el capital. ¿Por qué? Porque la inversión que se requiere para poder competirle es muchísima. Es cada vez más. Porque el capital tiende justamente a eso.
En la competencia entre capitalistas, los capitalistas van invirtiendo en tecnología para extraer más plusvalía y ganancia, obviamente. Entonces, en ese proceso, después, cuando uno quiere competir de cero, no puede competir con una mueblería artesanal. Porque va a perder seguro porque va a vender mucho más caro su producto. ¿Sí? Yo daba el ejemplo de la industria automotriz porque es uno de los ejemplos más claros de eso. ¿Mm? ¿Ahora se entendió o no? Sobre todo los que me dijeron que no entendieron. Los que me pusieron que no habían entendido, a ver si lo entendieron ahora. Bien. Perfecto. Bueno. Bien, bárbaro. Excelente, entonces. Bueno, entonces, ese proceso que llamamos concentración del capital. Mientras se da ese proceso, Ulises, se va a dar otro proceso que es parecido, pero no es exactamente el mismo. Es la centralización del capital. Bien, Daniela dice que con los muebles se entendió, perfecto. Bueno. La centralización del capital es resultado de este mismo proceso que yo les contaba recién. Este lo van a entender más fácil porque es más sencillo. A medida que el capitalismo se fue desarrollando y que la competencia entre capitalistas va creciendo y la concentración del capital va siendo cada vez más fuerte, el proceso lógico, dice Marx, es que vayan quedando cada vez menos capitalistas y que los que quedan sean cada vez más fuertes. En las crisis del capitalismo, ahora vamos a retomar este concepto de crisis, en las crisis del capitalismo, ¿qué sucede básicamente? Cierran un montón de fábricas, pequeñas empresas. Lo estamos viendo y ahora entra el momento coronavirus de la clase. Lo estamos viendo hoy en la pandemia, que hay un montón de negocios, comercios, pequeñas fábricas que están cerrando porque no pueden sostener los costos sin vender, básicamente. Y hay otros que pueden bancar la parada, digámoslo. Si pueden pasar este proceso, van a perder, obviamente, pero siguen su camino. Pero hay otros que se van a fundir. Bueno, todas las crisis, incluida esta, dice Marx, lo que generan son capitalistas que van desapareciendo y otros que se hacen cada vez más fuertes. ¿Sí? Bueno, acá me ponen, por ejemplo, las aerolíneas, claro. Las aerolíneas, ¿qué pasa? Nadie está viajando, ¿qué pasa? Se están fundiendo. Entonces hay dos caminos, o el Estado los ayuda, ¿sí? O una más grande compra una más chica. ¿Qué es lo que pasa? La dinámica es esa, la dinámica es, se van fundiendo algunos y van quedando más fuertes, ¿sí? O, en su defecto, los más grandes van comprando los más chicos. Yo voy a dar un ejemplo, siempre doy el mismo ejemplo, pero para mí es súper gráfico y es muy entendible. Los recursantes de más de un año se acordarán de este ejemplo, pero bueno, no tiene que ver con Flecha US, no es Flecha US. No voy a hablar más de Flecha U porque un día no me voy a ser persona no grata y no voy a poder viajar más. Pero vamos a un ejemplo más concreto. Los que somos más viejos, ninguno de ustedes es viejo acá, así que no se van a acordar lo que yo estoy diciendo. En los años 80, acá en Concepción del Uruguay, aparece la primera empresa de cable, de televisión por cable. ¿Sí? Se llamaba Video Imagen. Hasta ese momento, cuando yo era chico, estoy hablando fines de los 70, principios de los 80, ¿cómo se miraba televisión? Con esas antenas altas y mirábamos 2 o 3 canales. Acá hay algunos que se están haciendo cargo de que son viejos. Mirábamos 2 o 3 canales, mirábamos, se veía Canal 7, se veía el canal uruguayo, bueno, y era más lo que imaginábamos de lo que se veía en realidad.
Bueno, aparece el cable, aparece la primera empresa de televisión por cable, ¿sí? A mediados de los 80 llamada Videoimagen. Bueno, pero en ese momento era un servicio que no era de acceso popular, digámoslo. Era un bien de acceso a clase media alta para arriba. Es decir, no todos podían tener cable, porque el costo era alto. Pero bueno, poco a poco esa empresa fue teniendo cada vez más clientes, cada vez más clientes, cada vez más clientes, y poco a poco, y lo que pasó acá en Concepción pasó en otras ciudades del país. Tomo el ejemplo de Concepción porque lo conozco bien. Poco a poco esa empresa empezó a tener cada vez más clientes. Mi tía recursante se acuerda. Ya le di clase a la tía y a la sobrina ahora, o sea, estoy recontra viejo. Bueno, entonces, esa empresa empezó a crecer, digámoslo, una empresa exitosa. Le iba bien, crecía, no tenía competencia, hasta que a principios de los años 90, el diario La Calle, el que ustedes conocen, el diario La Calle, decide poner una empresa de televisión por cable también, que se llamaba Río Cable. ¿Sí? Que los que somos medio viejos, todavía al canal local le decimos Río Cable. Bueno, se llamaba Río Cable. Entonces ya empieza a haber competencia. O sea, teníamos Videoimagen, que era la primera, y Río Cable. ¿Qué hace Río Cable como estrategia para ganar el mercado? Tiene dos ventajas. La primera, tenía la espalda del diario La Calle, es decir, una empresa ya consolidada. Por lo tanto, se podía dar el lujo de ¿qué? De tener una tarifa más barata que el otro. ¿Sí? Tenía una tarifa más barata. Entonces, cuando alguien quería contratar el cable, Videoimagen salía 10 y Río Cable salía 5. Pero además, Río Cable, que tenía vinculación con el grupo Clarín, que a su vez era uno de los que se encargaba de transmitir el fútbol, empezó a transmitir el fútbol. Videoimagen no transmitía fútbol y Río Cable sí transmitía fútbol. Entonces, ¿el combo cuál era? Río Cable era más barato, más o menos tenía los mismos canales, algunos sí, otros no, pero tenía el fútbol, Boris. O sea, ya está, jaque mate. ¿Y qué pasó? Con el paso del tiempo, Videoimagen empezó a perder clientes y Río Cable tuvo cada vez más clientes, cada vez más, y Videoimagen, ¿qué pasó? Se fundió. Cerró Videoimagen. En todo está metido Clarín, sí, efectivamente, en todo. Videoimagen se fundió y Río Cable quedó como única empresa en la ciudad. O sea, pasó a ser monopólica. Obviamente que automáticamente pasó a ser monopólica, si no tenía competencia, empezó a aumentar su tarifa. ¿Sí? O sea, dejó de ser el cable más barato para ser un cable normal, tirando a caro. Transcurrieron los años 90, básicamente, y no recuerdo la fecha exacta, pero bueno, no me acuerdo si fue a fines de los 90 o principios del 2000 y pico, una empresa más grande, Cablevisión, le hace una oferta a Río Cable. ¿Sí? Cablevisión le dice a Río Cable, ¿qué tal, José de Río Cable? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Yo soy Carlos Cablevisión. Bien. Mire, le ofrezco comprarle su empresa. Le ofrezco comprarle su empresa. Entonces, José Río Cable dice, no, ¿yo por qué le voy a vender si tengo toda la clientela acá de Concepción del Uruguay? Son todos clientes míos, me va bien. ¿Por qué voy a vender algo que me está funcionando? Entonces, Carlos Cablevisión, ¿qué le dice a José Río Cable? Le dice, está fantástico, vamos a hacer una cosa. Si vos no me vendés, yo vengo, me instalo, el fútbol lo voy a empezar a pasar yo, te voy a sacar el fútbol y voy a poner la tarifa a mitad de precio, es decir, Cablevisión, ¿qué le estaba diciendo a Río Cable? Vamos a hacer lo mismo que hiciste vos con otra empresa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo José Río Cable? Vendió. Y Cablevisión compró. Entonces pasó a ser Cablevisión, que es lo que hay hoy. Y esto pasó en casi toda la Argentina. Y Cablevisión fue creciendo y a nivel país tenía solamente un competidor que se llamaba Multicanal.
Pero Cablevisión, como tenía mucha más espalda, porque tenía Diario Clarín, era una empresa mucho más grande, ¿qué hizo? Compró Multicanal. Y hoy Cablevisión es la única empresa de cable de la Argentina, salvo algunos cables locales que todavía permanecen. ¿Sí? Bueno, si no, ustedes son muy chicos, pregúntenle a sus padres, que seguramente se van a acordar de esta historia que yo les estoy contando, pero de alguna manera esta historia que yo les estoy contando, el tiburón siempre se come la mojarra, exactamente. ¿Sí? Sí, Cablevisión, más que un tiburón, es una ballena azul, abre la boca y se lleva todo. ¿Sí? Pero ¿qué sucede, Ulises? ¿A qué quiero llegar con esto? Más allá de la dinámica. Ese proceso que yo les expliqué recién es centralización del capital. Fíjense que empezamos con una industria chiquita, una fábrica o una empresa chiquita, mejor dicho, que era Videoimagen, después dos empresas chiquitas y pasamos a tener una gigante. Y si yo le quiero competir a Cablevisión hoy, es muy difícil, por varias razones. Porque cuando las industrias o las empresas empiezan a ser monopólicas, es mucho más complejo. ¿Por qué? No solo porque manejan el mercado y para competirles hay que tener casi su mismo tamaño, sino también porque tienen intereses por todos lados, porque a su vez tienen capacidad para bajar los precios. Entonces, terminan bajando el precio. Si yo quiero competir con Cablevisión y pongo una empresa de cable, de hecho acá en Concepción hay otra empresa de cable, ¿sí? Y seguramente si Cablevisión ve que le empieza a quitar clientela, va a bajar el precio. Y se puede dar el gusto de perder plata acá en Concepción, supongamos hipotéticamente, de perder plata acá para destruir a la competencia, porque gana muchísimo en otro lugar. Eso se llama dumping. Dumping. Y muchas empresas hacen eso, muchas grandes empresas, solo las grandes lo pueden hacer. Venden por menos de su costo, o sea, venden a pérdida para destruir la competencia. Y lo pueden hacer porque ganan mucho en otro rubro o en otro lugar, lo que sea. José Luis dice, tampoco sería perder plata. Sí, yo a lo que voy es que podría ser menor al costo, si quisiera, o igual a costo, vender a costo para reventar a los otros. Sí, bueno, reventar no es un término muy académico, pero ustedes me entienden. Luciano dice, no es el limpio, no, es que eso está prohibido en realidad. El dumping supuestamente está prohibido. ¿Sí? No se puede hacer eso, porque es competencia desleal. Es más, supuestamente en muchos países están las leyes antimonopólicas, justamente para evitar esto. En la gran mayoría de esos países que están esas leyes no se cumplen. ¿Sí? O se le busca la manera de evadir esa situación. ¿Mm? Porque es contradictorio que muchos de esos sectores pregonan la competencia, el libre mercado, etcétera, etcétera, pero después cuando ellos compiten son lo más desleales que existen. ¿Sí? A ver, voy a leer un poquito el chat. Lucía Aguilar, que vos decís, ¿puede repetir lo que significa? ¿Qué puntualmente? ¿Me repita qué? Decime a ver si te digo. El dumping, bien. El dumping sería vender algo a un precio inferior al costo, es decir, vender algo sabiendo que vas a perder plata. ¿Para qué? Para poder competir y ganarle a la competencia. ¿Sí? Porque nadie le va a comprar al otro, te van a comprar a vos porque vos estás vendiendo algo muy barato.
las empresas grandes pueden hacer eso, ¿por qué? Porque ganan mucho dinero en otros rubros o en otros lugares. Entonces, ganan en 10 lugares y pierden en uno. Momentáneamente pierden, porque una vez que esa competencia le hayan ganado, listo, vuelven a subir el precio. Eso pasa. A ver, ¿qué más? Me preguntan lo de la ley de medios. Bueno, la ley de medios, más allá yo tampoco soy un conocedor del tema, básicamente, toco un poco de oído, la ley de medios supuestamente planteaba, en el caso de los medios de comunicación, una intermediación del Estado en este tema. ¿Sí? Pero bueno, la Macri la voló de un plumazo la ley de medios. Pero claro, es una estrategia para destruir a la competencia. O como le gustó a José Luis, reventar. Reventar a la competencia y la liquidar. ¿Sí? Básicamente, esa es la dinámica. Bueno, ese proceso, donde las empresas grandes son cada vez más grandes, y por ende cada vez más difícil competir con ellas, Marx lo denominó centralización del capital. Vuelvo al ejemplo de la industria automotriz. Imagínense la cantidad de autos que se fabrican a nivel mundial y no hay más de 10 empresas en todo el mundo, 10, 15 como mucho. En un montón de rubros, pensemos acá en Argentina, todo lo que es la industria láctea, la Serenísima, es una industria tendiente a la monopolización. Y muchas de las marcas que nosotros vemos que no son la Serenísima son de la Serenísima. Son segundas o terceras marcas, como se les suele decir ahora. Por lo tanto, competir contra ellos es cada vez más difícil. Y al ser cada vez más grandes, Gurice, al ser cada vez más grandes, no solo que es más difícil competir con ellos, sino que tienen más capacidad para presionar al Estado en la imposición de las reglas de juego. ¿Sí? Ese es el punto, que también es importante. Acá aparece un actor, empieza a aparecer un actor que es el Estado, que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Que para el marxismo cumple un rol determinado, para Weber cumple otro rol. ¿Sí? El control de precios. Supuestamente el control de precios sería una acción del Estado para, básicamente, en defensa del consumidor, básicamente, supuestamente. ¿No? Ahora, ¿cuántas empresas se pueden dar el lujo de bajar los precios y cuántas empresas no? Ese es el punto. Y las crisis, ¿cuándo surgen? Dice Marx. Las crisis surgen cuando hay un exceso de producción o sobreproducción. Es decir, los capitalistas no pueden vender lo que fabrican. Entonces, cuando eso sucede y empiezan a fundirse las pequeñas empresas, esas empresas, esas fábricas que se van fundiendo, van dejando gente en la calle, trabajadores que quedan lo que nosotros llamamos desempleados. Y esos desempleados, gurises, van a empezar a formar lo que Marx llamó, hoy lo mencionaron, ejército de reserva. ¿Qué sería básicamente para Marx el ejército de reserva? Bueno, en primera instancia, toda esa gente que se quedó sin trabajo, momentáneamente. ¿Sí? Es decir, es la gente que quiere trabajar y no puede. Eso que quede claro, no es los que no trabajan, no. El ejército de reserva está integrado por los que quieren trabajar y no pueden, porque no encuentran trabajo. Qué sé yo, un gurí de 17 años que está estudiando en la secundaria, no se lo considera un desempleado, porque está estudiando. Podría trabajar, sí, pero está estudiando. Ahora, termina el secundario, quiere trabajar y no encuentra trabajo, ahí sí pasa a ser un desempleado. El desempleo, o ser parte del ejército de reserva, como diría Marx, es tener la voluntad de trabajar y no poder porque nadie te contrata. Básicamente sería eso. Bien, ¿cuál es el rol que cumple ese ejército de reserva, dice Marx? Básicamente, abaratar
los salarios. Por una cuestión elemental que ustedes la van a entender muy fácil, que es la competencia entre trabajadores. Entonces, si yo necesito una persona para un puesto de trabajo y tengo 10 disponibles, voy a poder decirle, bueno, te pago tanto. Y si no te gusta, tengo 9 atrás que van a hacer, alguno va a aceptar. Es muy elemental lo que estoy diciendo. ¿Sí? Y va a llegar algún momento que uno va a decir, sí, yo antes que nada prefiero trabajar y cobrar poco, pero bueno, es lo que tengo. ¿Sí? Entonces, esa es una situación. El ejército de reserva lo que hace es ser como una válvula de escape de el costo salarial, digámoslo así. A mayor ejército de reserva, mayor... Ahora, ¿el problema cuál es? Si ese ejército de reserva es muy grande, voy a tener un montón de gente que no va a poder consumir. Entonces, para mí capitalista, va a ser un problema. Va a ser un problema justamente por eso, porque está fenómeno. Tengo un ejército de reserva enorme, yo a los trabajadores míos les pago poco, pero ¿qué pasa? Nadie me compra porque no hay gente que tuviera trabajo. Entonces estamos complicados. Acá me preguntan los que hacen, no, los que hacen changas no. O sea, el que hace changa, lo que nosotros vulgarmente llamamos la changa, es una persona que hace algún trabajo para poder vivir. ¿Sí? Esa persona puede querer vivir de eso, y está todo bien, o dice, bueno, no tengo trabajo, hago changas hasta que me salga un trabajo. Bueno, en ese caso sería parte del ejército de reserva esa persona. ¿Sí? O sea, hace una changa porque necesita comprar cosas para comer, pero quisiera trabajar en otro lado. Hay otra gente, los menos, pero hay, que viven haciendo changa y es su forma de vida y está todo bien. O sea, una decisión es, en ese caso. ¿No? A ver. Sí, sí, esos serían los vivos, los que saben que hay necesidad y por eso van a agarrar. No, no es una cuestión de viveza, es una cuestión de supervivencia, diría yo. Es decir, hay gente que no le queda otra que aceptar el trabajo que tienen, aunque le paguen poco. Yo creo que nadie, absolutamente nadie en este mundo, quiere ganar poco o quiere ganar menos de lo que considera que debe ganar. Pero está lleno de gente que gana menos de lo que considera que debería ganar. Y sin embargo trabaja igual. ¿Por qué? Porque necesita trabajar. ¿Sí? ¿Tiene relación con la formación que tienen los trabajadores? A veces sí, a veces no. Depende. O sea, una mayor formación no te garantiza directamente, depende de los países, las realidades. Pensemos en Argentina hoy, una formación no te garantiza encontrar trabajo en algunos rubros, en otros sí. Les doy un ejemplo. Quienes estudian para ser profesoras de enseñanza primaria acá en Concepción, lo que nosotros conocemos como las maestras de grado, se reciben y trabajan al toque, porque hay faltante de maestras. Y muchos de ustedes que están estudiando profesorados para la enseñanza secundaria, les va a costar un poco más. Tienen más o menos la misma formación, o sea que no pasa solo por la formación. La formación te puede abrir puertas o no, dependiendo de la situación, el lugar. Hay lugares donde, qué sé yo, acá mismo en Entre Ríos, hay zonas de la provincia donde faltan maestros y en otras no, y en otras faltan profesores de historia y en otras sobran, y en otras faltan de lengua y literatura y en otras no, eso depende mucho del lugar. No está directamente vinculado a la formación. Obviamente que a mayor formación, los trabajos que uno podría llegar a tener son mejor rentados que otros, pero nada garantiza esto. A ver. Claro, lo que dice Claudio, es decir, un ingeniero nuclear en un país que no tenga industria nuclear, nosotros tenemos, más o menos, pero tenemos, ni siquiera nos vayamos a un ingeniero nuclear. Un docente, como van a ser ustedes, muchos de ustedes. Un docente por ahí al principio le cuesta conseguir trabajo hasta que... A mí me pasó, yo cuando me recibí y poder realmente vivir de mi trabajo me llevó un par de años, no fue tan fácil. ¿Sí? O sea, porque eso depende de los contextos.
Bueno, acá Daniela dice, yo soy técnica en control bromatológico y no consigo trabajo. Claro, por supuesto, por eso digo. Y por ahí una persona que no tiene formación de ningún tipo, tiene trabajo haciendo lo que hoy decíamos changa. O sea que ahí eso es muy relativo. ¿Sí? Lo importante, Ulises, es que ustedes tengan en cuenta en el planteo que hace Marx, es que a más cantidad de desempleados, que sería el ejército de reserva, el precio del salario baja, tiende a bajar. Ahora, tampoco un gran ejército de reserva le sirve a los capitalistas porque si no, no compran. Y ahí es donde se dan los procesos de crisis. Pero también, Gurises, lo que se da, acá empecemos a sumar todos los engranajes. En este momento también volvemos al concepto de concentración del capital, donde cada vez hay más máquinas y menos gente. ¿Sí? Les doy un ejemplo que por ahí, por suerte, en Argentina todavía no lo estamos viviendo, pero en otros países se ve. En algunos países, en los supermercados, por ejemplo, hoy cuando nosotros vamos a un supermercado acá en Argentina, en Concepción, un supermercado tamaño mediano, digámoslo, qué sé yo, tenemos 2 o 3 cajeros, el carnicero, el verdulero, la persona de la fiambrería, los que reponen, están las personas que van limpiando, bueno, qué sé yo, serán 20 personas, supongamos. Bien, en algunos países del mundo, en un supermercado trabajan 2 personas con suerte, ¿sí? Uno de seguridad y otro que está ahí acomodando un poco las cosas, limpia, y nada más. Porque la gente paga todo con débito, la misma gente pasa las cosas por la caja, o sea. Es decir, ya no se necesitan empleados. ¿Qué pasó ahí? O sea, tomemos los 2 ejemplos. Supongamos que vamos hacia ese modelo nosotros. De esas 20 personas, quedan 2 nomás trabajando, o sea que tenemos 18 desempleados. ¿Sí? Bien. Esos 2 empleados que quedaron, por la dinámica y por la concentración de capital, van a hacer tareas muy básicas. El de seguridad, por ejemplo. No requiere una formación para hacer seguridad. ¿Eh? Y el que está en la limpieza y en la reposición tampoco requiere una gran formación. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero, va a bajar el costo del salario y los que trabajan van a tener un salario más barato. Eso se llama tesis de la pauperización. La tesis de la pauperización es un ejército de reserva numeroso y trabajadores con salarios más bien bajos. Pero su salario no solamente es bajo porque hay un ejército de reserva grande, sino también es bajo porque el proceso de concentración del capital requiere trabajadores con poca calificación, porque gran parte del trabajo ya lo hacen las máquinas. Repito, para que quede claro, esto es lo que planteaba Marx en 1860. ¿Sí? En parte es así, en parte no. ¿Sí? Lo que yo estoy diciendo, Ulises, no son verdades reveladas. ¿Sí? Es el punto de vista de Marx. Sí, que se entienda. Esta situación, dice Marx, tiende a pauperizar. ¿Qué es pauperizar? Lo que nosotros conocemos como empobrecer. Tesis de la pauperización se podría llamar también tesis del empobrecimiento. ¿Sí? Un ejército de reserva grande, por lo tanto, gente que no trabaja, necesita trabajar y no puede. Y por otro lado, los que trabajan tienen salarios, tienden a la baja los salarios. ¿Qué salario? El salario real, básicamente. Recuerden esto. ¿Sí? Esa sería la tesis de la pauperización. En las crisis, dice Marx, en las crisis la pauperización tiende a aumentar. Y eso lo sabemos todos. Los que tenemos un par de años en este país sabemos que en las crisis siempre salimos más pobres, todos, salvo algunos puntuales. ¿Sí? En general es lo que pasa. Entonces, ¿qué está pasando hoy? Coronavirus mediante. Bueno, un montón de negocios están cerrando, comercios están cerrando. Se queda sin trabajo, se quedan sin trabajo los empleados de ese comercio, se queda sin trabajo el dueño del comercio y pasan a ser parte del ejército de reserva. ¿Sí?
Al pasar a ser parte del ejército de reserva, hay más desempleados, por lo tanto, quienes contratan mano de obra tienen más disponibilidad y pueden poner un salario tirando abajo. Y ahí aparece nuevamente el Estado supuestamente intermediando. ¿Sí? Consultas, preguntas, aprovechen. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Algo que quieran que explique de nuevo? Flavia pregunta la tesis de la pauperización. Bien. ¿Qué sería la tesis de la pauperización? Vamos a repartirlo. Es un proceso por el cual la gran mayoría de la población se va empobreciendo. Por dos razones, básicamente. Cuando digo la gran mayoría de la población, estoy hablando de quienes, los proletarios, de los proletariados. Por un lado, en los escenarios de crisis hay gente que se queda sin trabajo. ¿Sí? Esas personas van a engrosar, van a ser parte de lo que se llama el ejército de reserva, que son gente que está desempleada, básicamente. Por lo tanto, obviamente, al no tener ingresos, no mejoró su condición, sino empeoró seguro. Pero al mismo tiempo que eso está pasando, nosotros tenemos un capitalismo que se va concentrando, es decir, que va invirtiendo cada vez más en tecnología y que va a requerir cada vez menos trabajadores. Y que los trabajadores que va a requerir no van a ser tan calificados, en principio. Entonces, se van a sumar dos cosas. El salario de los que trabajan va a ser bajo o va a tender a la baja, primero porque hay mucha competencia de trabajadores disponibles. Lo que yo decía, necesito un empleado, tengo 10, le digo, bueno muchachos, yo les pago esto, el que le gusta bien y el que no, mala suerte. Y alguno va a agarrar porque necesitan trabajar. Entonces el salario tiende a bajar por eso. Pero también tiende a bajar, dice Marx, por el proceso de concentración del capital. ¿Sí? Ese proceso de concentración, entonces, pensemos en Concepción del Uruguay 2020. ¿Cuántos trabajos, de todos los trabajos que hay acá en Concepción, requieren de una gran formación? Y si se ponen a pensar, van a ver que no muchos, en proporción, por supuesto, en proporción. Y si uno lo mira a escala global, en general va pasando eso. Ahora, usted me dice, no, pero en tal lugar hay un polo tecnológico impresionante que requiere de gente con muchos, sí, por supuesto, pero hay que mirarlo en su totalidad. No podemos mirar fraccionado. ¿Sí? No podemos mirar fraccionado. Tenemos que mirar en la totalidad. Se puede pensar en una totalidad país o una totalidad regional. ¿Sí? ¿Cuánta gente de la que trabaja a nivel mundial requiere de una alta calificación para hacer su trabajo? En el total. ¿Sí? En el total les puedo asegurar que es un grupo muy reducido el que necesita de una calificación importante para poder trabajar. La gran mayoría de los trabajos a nivel mundial no requieren de una gran calificación. ¿Sí? Viéndola de ese modo, la tesis de la pauperización de Marx de alguna manera se cumple. Pero se podría ver de otro modo, decir, bueno, vos necesitas gente que piense las máquinas, gente que trabaje sobre la fabricación de máquinas, de tecnología, de robótica, etcétera, etcétera, y eso requiere de una capacitación, por supuesto. Pero en general, en el total, como dice Claudio, en el promedio, se tiende a cada vez necesitar gente con menos calificación. ¿Sí? Entonces, eso es un tema que se puede pensar. Ustedes lo pueden, piénsenlo en su casa, está mundial. Iba a decir al pedo, pero no quiero ser poco
académico, ¿sí? Pensar en eso, decir, bueno, a ver, toda la gente que trabaja en Concepción, ¿qué trabajos hacen? ¿Requieren de una gran capacitación? ¿Requieren de una...? ¿Sí? Acá me citan a Homero, claro, Homero Simpson es un ejemplo, ¿sí? Lamentablemente con el paso del tiempo las generaciones han visto o ven menos los Simpsons, entonces ya no sirve tanto de ejemplo. Pero el caso de Homero es un caso ejemplificador. Usted me dice, bueno, pero eso en la realidad no pasa. No, pero es justamente una sátira de algo que está pasando. ¿Sí? Entonces, fíjense, Ulises, que estos tres conceptos que vimos hoy, y que el texto de Giddens obviamente los relaciona, no porque yo sea un genio, sino porque lo plantea Marx, básicamente, tenemos centralización, concentración y pauperización como procesos que se juntan, no van separados. O sea, la dinámica del capitalismo engloba todo eso. Por un lado, se va concentrando el capital, es decir, los capitalistas invierten cada vez más en capital para competir y ganar la competencia y ganar más dinero, básicamente, y poder sostenerse. En paralelo, ese proceso lleva a que muchas empresas se vayan fundiendo, las pequeñas, entonces quedan pocas y muy grandes, eso es la centralización. Y mientras todo eso pasa, aparece el ejército de reserva y la pauperización de esos que están en el ejército de reserva y de los que trabajan también. Todo eso va de la mano, Luis. Todo eso va junto. Por eso Marx era muy pesimista en el proceso de desarrollo del capitalismo, porque hacía este análisis que estamos haciendo ahora nosotros. ¿Sí? Recuerdo, en el momento en que Marx escribía, había un tremendo temor al proceso de mecanización, porque ¿qué se planteaba? Las máquinas van a reemplazar a los hombres. Había un fuerte miedo a eso. Marx un poco lo deja entrever en sus textos. Ahora dice, esto es una dinámica del capitalismo. Y volvemos al principio de todo. Los capitalistas hacen todo esto, no porque quieran ganar dinero y porque sean... Es por la propia dinámica. ¿Eh? Porque saben que va a venir uno más grande y se los va a comer, como decían hoy, el tiburón y la mojarrita. ¿Sí? Ese es el punto. No quiero transmitir un mensaje desesperanzador en este contexto coronaviresco, pero es un proceso que es mundial, Gurice, no es solamente acá en Argentina. Saquémonos los ojos del ombligo, es un proceso mundial, no piensen que pasa solamente acá. ¿Eh? Les puedo asegurar que pasa en todo el mundo, en absolutamente todo el mundo pasa. ¿Sí? No me voy a poner a desarrollar ahora, pero piensen en el caso de China. ¿Por qué China se fue transformando lentamente en una potencia mundial? Bueno, todo esto que yo les dije les va a servir a ustedes para entender eso. ¿Sí? Primera cuestión, tienen chinos de sobra. O sea, ustedes saben que uno tira una patada y sale un chino, de tanto chino. De cada 5 personas en el mundo, una es china. O sea que hay chinos de sobra. ¿No? Es un chiste esto, por la duda si hay alguno de la colectividad china que lo tome con humor. Hay muchos chinos. Bien. Por lo tanto, tienen una mano de obra, tienen un ejército de reserva gigantesco. Al mismo tiempo tienen un esquema de Estado y gobierno muy particular, donde muchos de los derechos laborales que nosotros tenemos y demás en China no existen. ¿Sí? Al mismo tiempo han logrado un proceso de tecnología y de mecanización muy alto. Entonces se combinan dos factores que los hacen casi imbatibles. En primer lugar, son muchos, por lo tanto se pueden dar el gusto de pagar poco salario, y por otro lado han logrado una mecanización de avanzada.
Y eso lleva a que sean la potencia que son hoy. Sí, Ezequiel, vos ahí decís que tenés una consulta, decime. Si hay alguna otra pregunta, aprovechen ahora a preguntar que ya medio que cerramos, así nos centramos en la pregunta. Dice Ezequiel, ¿qué harían los grandes capitales después de esta crisis, ya que puede verse una producción mayoritaria en comparación a la demanda, ya que producto de la crisis no va a haber tanto dinero disponible? Los capitalistas van a querer, a ver, ¿qué está pasando hoy en el mundo? Básicamente, ¿qué va a pasar? No sé, no tengo la bola de cristal, ojalá la tuviera. Yo creo que va a haber un cambio en la dinámica de la economía mundial, no va a ser exactamente igual la economía como era, pero no sé para dónde va a salir, no podría. Eh, Ahora, le gustó eso de reventar. Hoy estamos en una situación donde la demanda bajó porque la gente no consume, porque estamos todos guardados, pero la producción también está frenada. ¿Qué pasó estos días, hace poquito estos días, y creo que está pasando con los cigarrillos acá en Argentina? Al cerrar la fábrica de cigarrillos, llegó un momento que los cigarrillos se acabaron. Entonces los fumadores iban a buscar cigarrillos a los kioscos y había algunos kioscos que duplicaban el valor del atado de cigarrillo. ¿Sí? Y bueno, y había gente que lo pagaba, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasó ahí? Acá Luján debe ser fumadora, dice, no hay. Bueno, entonces, al no haber cigarrillos, la demanda está latente, digamos. La gente quiere fumar, pero no hay. Entonces, cuando empiece a reactivarse esa producción de cigarrillos, la demanda va a ser más o menos la misma, es decir, la cantidad de fumadores van a ser los mismos hoy que dentro de una semana. Y la oferta va a ser más o menos la misma. O sea, ¿qué va a pasar? Bueno, de no vender nada como ahora, van a pasar a vender lo que vendían siempre. En ese sentido, no va a haber muchos cambios. Por otro lado, sí, yo creo que esta crisis va a llevar a un proceso de concentración del capital, de centralización del capital como en otras crisis. O sea, creo que va a pasar eso, básicamente. Después, ¿para dónde va a salir? No lo sé. Sinceramente no lo sé. No sé. Yo creo que algo va a cambiar. Después, cuando en los prácticos veamos globalización, podemos tener más herramientas para discutir eso. Pero bueno, no sé, porque el mundo está muy trastocado. ¿Sí? Es decir, tampoco sabemos la pandemia cuánto tiempo más va a durar esto, ¿sí? Porque se sale de la cuarentena, pero si no hay vacuna, no hay tratamiento, la gente va a tener mucho miedo, va a ser todo un tema. Es decir, volver a la normalidad es complicado. Lo del dólar es más complejo. ¿Sí? Supuestamente el dólar se tiene que mover como cualquier bien, es decir, la cantidad de dinero para comprar un bien y en función de eso el precio, ¿no? Pero no es tan fácil porque está metido el Estado, te deja comprar, no te deja, te dejan comprar tanto, es un problema el tema del dólar, ¿sí? Luján dice, bueno, perdón Luján, no sos fumadora, no fumo por los negocios de carteles que no tienen cigarrillos. Claro, sí, seguramente. Este, Así que bueno, ahí tienen un ejemplo de una industria parada y la demanda está parada también porque no hay a la venta. Pero no es que después es como pasa con supongamos, un restaurante, ¿sí? Pensemos en las cervecerías artesanales, ¿sí? Las cervecerías artesanales son hoy lo que eran las canchas de pádel o de fútbol 5 hace 20 años. Ok. Tirás una patada y además de un chino sale una cervecería. Bueno, eh, muchas de esas cervecerías se van a fundir. Y hay otras que van a aguantar y van a poder. Ahora, cuando se vuelva supuestamente a una normalidad, y la gente vuelva a salir a tomar una cerveza, no es que nosotros vamos a tomarnos toda la cerveza que no pudimos tomar ahora. Ojalá pudiéramos, pero no se puede. ¿Sí? O sea, vamos a tomar la misma cantidad de cerveza que tomábamos antes. Entonces, si yo salía una vez al mes a tomar una cerveza con amigos, con mi familia,
y durante 3 meses no salí, no es que cuando se pueda voy a recuperar todo eso. ¿Sí? Entonces, ese es un tema. Esos negocios están complicados en serio porque no es que van a recuperar. Distinto es, qué sé yo, bueno, ahora los comercios empezaron a abrir, pero pensemos en un negocio de ropa. Yo necesitaba una campera. Hoy la necesito, mañana la voy a necesitar y pasado también. Entonces, cuando abra el negocio, voy y la compro. También necesito juntarme con mis amigos a comer un asado y tomar una cerveza. Cuando me junte, no voy a poder comer todos los asados que me perdí. Ojalá pudiera. ¿Sí? Y además, esto que está diciendo Luciano, no solo eso, sino que además probablemente muchos tengan poco dinero y no puedan ni siquiera salir, aunque se pueda. ¿Sí? Hasta mate de cerveza, sí, ojalá. Sí, sí. Yo soy más del vino igual y del whisky, pero bueno. Yo trabajo con mayores, ya perdí el laburo para todo el año. Claro, sí, está lleno de gente que está muy complicada con su trabajo. ¿Sí? Está muy complicada y, por eso, lamentablemente, el bichito este ha hecho desastre. ¿Sí? Nos ha reventado, volviendo al término reventar, nos ha reventado. ¿Sí? Eh, Ojalá que aparezca una vacuna rápida o un antídoto y ya está, estemos más tranquilos, pero va a ser complicado. Va a ser complicado. Pero esto es importante que lo tengan en cuenta, es decir, hay rubros, hay sectores que se van a poder recuperar y otros que no. Que lo que perdieron, lo perdieron. No van a recuperar. ¿Sí? Y eso va a ser una situación. Y es un fenómeno mundial, no está pasando solo acá. Piensen en todos los lugares que viven del turismo. Están muertos. ¿Sí? Están liquidados totalmente. Porque además, ¿qué va a pasar? Hasta que no haya una vacuna o un antídoto, la gente va a tener un montón de miedo. Entonces, va a haber gente que no se va a animar ni a salir a la esquina. El whisky nunca es malo, no. El whisky, generalmente con los años uno va aprendiendo a valorar el whisky. Es lo más el whisky. Bueno, volviendo a nuestros temas, que es más importante si me gusta o no el whisky o la cerveza. ¿Alguna otra consulta? Bueno, básicamente, gurises, entonces, lo que dimos hoy se suma a lo que dimos la semana pasada, está en el texto de Giddens. ¿Sí? Texto de Giddens. ¿Eh? Ahí están todos los conceptos que vimos la semana pasada y que vimos hoy. Como les decía al principio de la clase, nuestras auxiliares van a hacer una guía de lectura para los textos del teórico, ¿sí? que no es para entregar ni nada, repito. ¿Sí? Ahora, si ustedes a medida que la hacen les surgen dudas o no saben cómo responder alguna de las preguntas que yo, nos consultan. ¿Sí? Aprovechen, repito, aprovechen que estamos más virtuales que antes, digámoslo así, y que probablemente contestemos muchas más consultas de esa manera que de otra forma. Aprovechen. Además de esa situación, quizá, probablemente, vamos a ver mis tiempos y los de ustedes y demás, hagamos alguna especie de vivo como que estamos haciendo ahora, pero solo para responder consultas que ustedes tengan. ¿Eh? Y bueno, eso, básicamente. ¿Está? Bueno, hoy vamos a terminar un ratito antes, les voy a dejar terminar un ratito antes. Recuerden entonces, hoy terminamos marxismo, la semana que viene comenzamos con Weber. Todavía no lean nada de Weber, más vale céntrense en las lecturas de lo que ya vino leyendo en los prácticos y lo que vimos en los teóricos de Marx, y después sí vamos a empezar con Weber. La semana que viene ya empezamos con Max Weber. ¿Está? Bueno, les mando un saludo a todos, espero que estén bien, y bueno, nos seguiremos viendo por acá. Un abrazo a todos.